En este video vamos a hacer una descripción general y rápida de todo el Nuevo Testamento, centrándonos principalmente en los eventos históricos. El Nuevo Testamento contiene una serie de documentos de gran importancia para el cristianismo, donde se relatan la vida y ministerio de Jesús, luego los comienzos de la iglesia primitiva, seguido por una serie de cartas apostólicas, y finalmente las profecías futuras del libro de Apocalipsis. La vida de Jesús está descrita en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La palabra evangelio literalmente significa buenas noticias. Entonces, el objetivo de estos libros es contarles a otros acerca de las buenas noticias de Jesús. Todo comienza con Jesús. Pero no como el niño Jesús, porque antes que comenzara todo, ya existía Jesús. ¿Esto tiene sentido? Claro que sí. El apóstol Juan nos dice que Jesús realmente existió antes de la creación de todas las cosas. Y no solo eso, pues también es el creador de todo, porque en realidad es Dios. Digamos que es una afirmación bastante audaz, pero todo lo que se diga a partir de ese momento será el intento del Nuevo Testamento de probar la afirmación de Juan, es decir, que Jesús es Dios y que vino a rescatar a la humanidad del pecado. Avancemos rápido. En algún lugar alrededor del año 6 a.C., en vida del rey Herodes el Grande, un ángel llamado Gabriel se aparece a 2 personas, un anciano llamado Zacarías y a una joven llamada María. A Zacarías, el ángel le dijo que tendría milagrosamente un hijo de su esposa Elizabeth, que era estéril. Este niño sería llamado Juan. Y también a María, prima de Elizabeth. El ángel le dijo que tendría un hijo en su virginidad, y este sería llamado Jesús. José, el prometido de María, después de escuchar la noticia, quedó confundido. Entonces, el ángel Gabriel también se le apareció y le animó a no abandonar a su prometida, porque el niño que nacería vendría de parte de Dios. Poco tiempo después, unos reyes magos recibieron la noticia sobre el nacimiento de Cristo, el Salvador. Este maravilloso evento también fue acompañado por el cántico de una multitud de ángeles, en presencia de unos pastores de ovejas. Entonces fueron a visitar a Jesús, guiados por una estrella hasta Belén, y encontrando el lugar, presentaron sus regalos al Mesías prometido, entre los cuales contenían oro, incienso y mirra. A su retorno, estos reyes magos se fueron glorificando a Dios. Luego, advertidos por un ángel, María y José huyeron con Jesús hacia Egipto, porque el rey Herodes se enteró de que había nacido un rey y ordenó que mataran a todos los niños menores de 2 años. Después de un tiempo, regresaron de Egipto y Jesús creció en un pueblo llamado Nazaret. Más allá de una breve mención en la que Jesús, a sus 12 años, estaba en el templo conversando con los doctores de la ley, el Nuevo Testamento guarda silencio sobre la infancia y adolescencia de Jesús, pero entra en escena cuando ya es adulto. El evangelista Lucas menciona que tenía unos 30 años cuando inició su ministerio. Juan el Bautista, que es el hijo de Elizabeth, también comienza su ministerio por aquel tiempo, llamando a todos a arrepentirse y bautizarse, porque el Mesías o el Salvador ya viene. Alerta de spoiler. Está hablando de Jesús. Así que Jesús aparece y Juan lo bautiza. Pero luego Jesús va al desierto, donde Satanás lo tienta 3 veces. Pero Jesús no cae en la trampa. Después de estos 40 días de ayuno, Jesús comienza a predicar el mensaje de salvación y a manifestar su deidad a través de múltiples milagros. Rápidamente crece el número de sus seguidores, y de aquellos Jesús escoge a un grupo de 12 hombres, que posteriormente serían conocidos como sus discípulos y apóstoles. Mientras recorre Israel, enseña a las multitudes,
ayuda a los pobres, sana a los enfermos, echa fuera demonios y muchos otros milagros. Su enseñanza más famosa es la que se conoce como el Sermón del Monte. Al comienzo, las multitudes lo aman y escuchan sus afirmaciones mesiánicas, pero también, durante más o menos 3 años, Jesús confrontó el pecado y la hipocresía de los líderes religiosos de aquel tiempo. Debido a esto, muchos líderes, como los fariseos, se ponen celosos y comienzan a conspirar contra él. Y es aquí donde aparece uno de los discípulos de Jesús, que lo traiciona por unas 30 monedas de plata. Y este personaje es Judas Iscariote. Aquella noche, Jesús es arrestado y juzgado injustamente por sus enemigos. Después de ser burlado, escupido, abofeteado y azotado cruelmente, Jesús recibe la condena de morir crucificado. El gobierno romano, liderado por Pilato, fue presionado y manipulado por los líderes religiosos, con el propósito de ejecutar la muerte de Jesús. Y allí, colgado en una cruz, Jesús se desangró y murió. Pero espera, ¿no dijo Juan que Jesús era Dios? Pues eso es exactamente lo que preguntaban sus seguidores. No solo perdieron a un amigo cercano, un mentor o un maestro, sino que perdieron a aquel que proclamó ser el Mesías prometido desde siglos pasados. Y por tanto, perdieron también todas sus esperanzas. Pero 3 días después de que Jesús fuera enterrado en una tumba, unas mujeres fueron a atender el cuerpo, como era la tradición judía. Pero en lugar de encontrar su cuerpo, los evangelios dicen que la tumba estaba vacía y que Jesús había resucitado. Enseguida habló con las mujeres y luego se presentó físicamente a los discípulos. Con una mezcla de temor y asombro, reconocieron su poder divino y por tanto lo adoraron. Ahora bien, el próximo evento sería la ascensión de Jesús a la diestra de su Padre, que está en los cielos. Pero antes de irse, les encomendó una misión, la de ir por todo el mundo y predicar esta buena noticia, para que a través de la fe en Jesús reciban el perdón de todos sus pecados. Y ya que la tarea no sería nada fácil, Jesús enviaría al Espíritu Santo para ayudarles a cumplir la misión. Así concluyen los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego comienza el libro de los Hechos, que también fue escrito por Lucas, y continúa desde donde lo dejó. Jesús regresa a su Padre, y sus discípulos continúan reuniéndose juntos en espera del Espíritu Santo. Mientras tanto, eligen un nuevo discípulo, llamado Matías, para reemplazar a Judas Iscariote, quien se ahorcó por remordimiento. Luego, esperan en Jerusalén. En Pentecostés, una fiesta judía, Jesús envía su Espíritu para dar poder a sus discípulos, para que hablen con denuedo. Y miles de judíos escucharon el mensaje y creyeron que Jesús es el Cristo. Desde ese momento en adelante, los discípulos comenzaron a ministrar de la misma forma en que lo hizo Jesús. Recorren toda Israel, enseñando a las multitudes, ayudando a los pobres, sanando a los enfermos, expulsando demonios y muchos otros milagros. Los fariseos también comenzaron a hacer lo que mejor saben hacer: tramar contra los discípulos de Jesús. Inmediatamente comienzan a arrestarlos, golpearlos y amenazarlos para silenciarlos. Pero los discípulos se negaron a guardar silencio sobre lo que habían visto: que Jesús había resucitado y que volvería por segunda vez como Rey al final de todos los tiempos. La tensión aumenta en Jerusalén y Esteban se convierte el primer mártir por confiar en Cristo. A causa de esta persecución, la iglesia se dispersa, sigue creciendo por todo lugar. Uno de los principales promotores de esta persecución fue un fariseo llamado Pablo, o Saulo de Tarso.
Aproximadamente en el año 34 después de Cristo, Pablo viaja a una ciudad llamada Damasco para continuar con la persecución. Pero en el camino tiene un encuentro milagroso con el Jesús resucitado, que lo confronta y luego se arrepiente de su maldad. E inmediatamente, Pablo se convierte y se une a la iglesia que anteriormente trató de destruir. Luego, comienza a difundir las buenas noticias con todas las personas que pasan por su camino. Durante la siguiente década, la iglesia siguió creciendo y en algún momento de este periodo se escribió el libro de Santiago para animar a los nuevos judíos conversos a seguir creciendo en su nueva fe. Si bien el cristianismo comenzó en Jerusalén, casi exclusivamente entre los judíos, el mensaje comenzó a extenderse rápidamente, incluso entre aquellos que no eran de linaje judío. Muchos de los líderes del movimiento cristiano celebraron una reunión conocida como el Concilio de Jerusalén para discutir lo que Dios estaba haciendo, ya que siempre habían creído que solo los judíos eran el pueblo elegido por Dios. Llegaron a la conclusión de que Jesús murió para traer a toda clase de personas, sean judías o gentiles, para una relación restaurada con Dios a través de la fe. Alrededor de este tiempo y durante la próxima década, Pablo realizó 3 viajes misioneros, difundiendo el Evangelio por todas partes. Su primer viaje lo mantuvo en la esquina noreste del Mediterráneo, yendo de ciudad en ciudad, predicando las buenas nuevas de Jesús. Su segundo viaje, después del Concilio de Jerusalén, comenzó en Antioquía. Luego fue al norte y rodeó desde Siria a través de Galacia, Asia Menor, Tracia, Macedonia y luego todo el camino de regreso a Jerusalén. El tercero siguió el mismo camino, similar cuando volvió a visitar las buenas nuevas que había comenzado. Durante estos años, escribió las cartas de Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Corintios, Gálatas y Romanos, que fueron escritas a algunas de las iglesias que inició a lo largo de sus viajes misioneros. Alrededor del año 60 después de Cristo, Pablo regresa a Jerusalén y es arrestado debido a la influencia de los fariseos sobre el gobierno. Pablo va a la corte y es deportado a Roma, donde le espera un juicio bajo arresto domiciliario. Pablo finalmente ha llegado al epicentro del mundo conocido, el corazón del Imperio Romano. Mientras todo esto sucede, el apóstol Pedro escribía su primera carta. Ahora bien, es importante destacar que mientras Pablo estuvo en prisión, aprovechó el momento para escribir las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y una más breve a Filemón. Posteriormente, también escribió a Tito y 2 cartas a Timoteo. Aunque en la Biblia no se relatan todos los detalles del ministerio de Pablo, podemos acudir a los registros de la tradición eclesiástica, los análisis historiográficos y exegéticos, para señalar que aproximadamente en el año 67 después de Cristo, Pablo fue decapitado por su fe, y en este mismo periodo de tiempo se escribieron Segunda Pedro, Hebreos y Judas. Entre los años 90 al 95 después de Cristo, el apóstol Juan escribió la primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, con el propósito de consolar a los cristianos perseguidos y para recordarles la consumación de todas las cosas con la segunda venida de Jesús, quien ahora ya no es descrito como el siervo sufriente, sino como el león de la tribu de Judá, que vuelve para establecer su reino con vara de hierro y obviamente juzgar a su archienemigo, Satanás.